Y los que voy a escribir aquí los voy a enfocar un poquito en una cosa que yo trabajé en mi TFM, que son las catecolaminas. Las catecolaminas, que es el grupito de la adrenalina, la dopamina y la noradrenalina, que son estas tres, ¿vale? Esta es la estructura que tiene cada una de ellas, ahora lo veremos. En las siguientes líneas os invito a todos vosotros a presentaros a estas tres amigas que habitan en nuestro cerebro, que son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, que tienen muchas funciones en él, y las catecolaminas de hecho son un trío cantante que dirige muchas de nuestras funciones vitales, así que os invito a conocerlas. Dentro de nuestro cerebro, del encéfalo de los vertebrados, las catecolaminas son moléculas que se encuentran en el sistema nervioso como neurotransmisores esenciales porque modulan numerosas funciones dentro del sistema nervioso central, y estas se encuentran participando en funciones como la motivación, la recompensa, el que tengamos sueño o no, sistemas sensoriales e incluso también en la parte motora y en la reproductora. Además, están relacionados con algunos trastornos también psiquiátricos y neurológicos, como es el caso de la enfermedad de Parkinson. Las catecolaminas también realizan su biosíntesis a través de una enzima que es la tirosina hidroxilasa, la TH, que es esta de aquí, la tirosina hidroxilasa, a partir de la L-tirosina, que es una proteína, y este es el precursor de lo que, después de la tirosina hidroxilasa, aparece un precursor de estas moléculas que os digo, dopamina, adrenalina y noradrenalina, que es la conocida como L-dopa o la dopa descarboxilasa, que es la enzima que nos va a ayudar a que esa L-dopa se convierta en lo que conocemos como la dopamina. Y resulta que la dopamina posteriormente va a tener la dopamina beta hidroxilasa, que como veis cambia y rompe este enlace para meter aquí un grupo H, conforma la noradrenalina, y la feniletanolamida N-metiltransferasa, que es la otra enzima, va a hacer que la noradrenalina se convierta en adrenalina. Si seguís el esquema lo veis súper claro. Total, que yo os recomendaba aquí el fármaco ongosisíntesis sobre el benceno, y en uno de los mayores quebraderos de la química en el siglo XIX, que es el benceno, que los leímos el otro día y que los escribió el compi precisamente porque esto que veis aquí es un benceno. Y por si acaso queríais entender un poquito más la química que había detrás, pues os vendría bien. Funciones de las catecolaminas que tenemos en este sistema y que está ampliamente distribuido en todos los sistemas nerviosos a través de la filogenia de todos los vertebrados. De hecho, conforma grupos celulares de neuronas importantes en casi todos los sistemas y regiones del sistema nervioso central. Presenta proyecciones a otros muchos puntos, tanto del encéfalo como de la médula espinal, y sobre todo porque las funciones de la dopamina son muchas. Regula la conducta motora, la emotividad, la afectividad, la parte de la comunicación neuroendocrina, ¿vale? Y además se encuentra asociada con la enfermedad de Parkinson, y de hecho si queréis conocer más sobre la enfermedad de Parkinson os he enlazado aquí con un artículo que yo ya os he leído anteriormente del Parkinson que yo hice con Microbacterium, y también otro artículo de otra compañera que hablaba de los síntomas. Estos yo ya os los leí en su momento, pero bueno, por si los queréis y tal, pues ahí los tenéis. Las funciones de la adrenalina también, la regulación de las respuestas rápidas, por ejemplo, en situaciones de estrés o de peligro, la adrenalina está ahí, nos mantiene en alerta y activos, y se asocia también con la atención, la supervivencia y con respuestas de movimiento, que yo esto os lo contaré más adelante, igual que profundizaré en otras cosas de la dopamina. Por un lado con Microbacterium, que voy a hablar en el futuro con un artículo que ya he mandado a revisión pero que todavía no se ha publicado, pero que tratará sobre la dopamina como hormona de la felicidad. Pero luego intentaré hacer uno aquí en Loquicia, que también ya se lo he dicho a Ángel, que lo quiero intentar enfocar en cómo es la dopamina estructuralmente, qué es lo que implica, etcétera, mucho más en detalle, porque aquí os estoy contando súper por encima. Y la noradrenalina, que también es esencial, encontrada sobre todo regulando las respuestas del estrés y controlando nuestra presión sanguínea del cuerpo, que también os lo contaré muchísimo más en detalle en próximos blogs aquí en Loquicia. Como os digo, lo quiero intentar enfocar todo lo químico y todo lo de más bioquímica en este tipo de blog, porque ya que está especializado, pues oye, mira. ¿Tenías una pregunta sobre la dopamina y la felicidad? Ah, perfecto, pues hombre, si me la quieres hacer, y si no, pues si te quieres esperar.
No, bueno, no te preocupes, me la puedes preguntar, Barcelogía. Y si te quieres esperar al futuro, pues también no pasa nada. En principio yo creo que debería de salir, si no sale este mes, saldrá el mes que viene. Porque estamos ahí. Estoy trabajando con otro artículo que teníamos antes pendiente. Entonces, bueno, en teoría tienen que publicarme primero el otro y el de la dopamina lo he mandado esta misma semana, de hecho ha sido, así que bueno, ahí estamos. Y el de loquicia todavía no lo he empezado a trabajar. O sea, tengo la idea, pero no lo he empezado a trabajar. Entonces, bueno, poquito a poco os iré publicando. No os preocupéis, que ya sabéis que yo os aviso por redes y por Discord y por todas estas cosas. ¿Dónde se encuentra todo este tipo de follón de las catecolaminas? El sistema catecolaminérgico ha sido muy estudiado por muchos autores, siendo muchos de ellos estudiados a cabo de la neuroanatomía comparada, una cosa que no sé si se ha hablado alguna vez, pero yo cuando hice mi máster de neurociencias resulta que la mayoría de los estudios intentan reconstruir nuestra historia desde el punto de vista de cómo se ha ido desarrollando el cerebro. Para entender nuestro cerebro hay que entender también cerebros más sencillos, entre comillas, de otros organismos. Entonces se ha estudiado en peces y también se han estudiado incluso en vertebrados, en aves, en otros organismos, en reptiles, tal, mediante las avanzadas técnicas de inmunohistoquímica. Que la inmunohistoquímica no es más que una técnica que emplea anticuerpos con el fin de determinar ciertos antígenos, ¿vale?, en una muestra de un tejido. Y esto lo que hace es que te conformes una estructura que al final acaba señalada en un color, el que tú elijas, que tú elijas, una actividad fluorescente que tendrá un color asociado, el azul, el rojo, el verde, y entonces tú así puedes iluminar, ¿vale?, o identificar con esos anticuerpos cuáles son las capas de cada tipo de células. Por ejemplo, si esto era un corte de una corteza cerebral de un ratón, entonces la parte de más arriba pues serían neuronas muy externas y esas son neuronas que no suelen llevar la dopamina. Las que tienen dopamina son estas que están normalmente en rojo y las que están en verde, por ejemplo, que llevan normalmente el GABA, las azules llevan glutamato. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso que permite identificar un poco tipos de neuronas, neurotransmisor que tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos conformando un poco nuestro conocimiento. En conclusión, que sería un pequeñísimo artículo el mío, muy resumencito, pero porque luego lo vamos a ir ampliando con más conocimiento y como veréis el cerebro de los animales es súper complejo. Todos los datos que tenemos, tanto de nivel evolutivo como de nivel de inmunohistoquímica, nos han ayudado sobre todo a reconstruir y cada vez nos ayudan más a entender también, y no solo de manera de investigación, sino también a nivel aplicado, sobre entender y comprender los grupos que se mantienen desde tiempos inmemoriales, como es el caso del grupo de las catecolaminas, está absolutamente conservado en la evolución, es una barbaridad desde los organismos más sencillos y eso nos permite también conocer cuán antiguo es y cómo puede funcionar o incluso probar en organismos más sencillos con estructuras más sencillas, saber cómo reaccionan, por ejemplo, futuros tratamientos o futuras investigaciones. No obstante, como os pongo aquí, estar atentos porque próximamente publico algo de la dopamina en Microbacterium y también seguiré publicando aquí cositas en Loquicia. Que no os preocupéis también porque os las intentaré leer en directos, pero también os las pondré por redes sociales, así que os vais a enterar seguro.